Nos vamos a plantear una situación de combinatoria, ¿vale? Imaginemos que tenemos 5 personas que hacen una competición de atletismo, ¿vale? Con lo cual pues van a ganar 3, ¿vale? Además, el premio que van a obtener va a ser diferente. El que llegue primero va a obtener más premio, el que llegue segundo pues un premio algo inferior y el que llegue tercero pues va a tener el premio más bajo, ¿vale? Entonces va a haber un podium en el que, bueno, pues que importa el orden de llegada a la meta, ¿vale? Para simplificar las cosas vamos a poner que las 5 personas que tenemos sean las personas A, B, C, D y E, ¿vale? Con esos nombres, ¿vale? Entonces, para ponerlo un poquito gráfico, vamos a decir pues que se trata de subir a un podium, ¿vale? En el cual pues tendremos una primera posición, una segunda y una tercera posición, ¿vale? Lo que nos importa es cuál llega primero de estos 5, ¿vale? Entonces, en combinatoria siempre son importantes básicamente 2 preguntas, bueno, 3, pero 2 son las más importantes, ¿vale? La primera que nos tenemos que preguntar es si importa el orden. En este caso, si importa el orden de llegada de cada uno de los participantes, ¿vale? Entonces, cuando importa el orden de llegada, estamos ante variaciones, ¿vale? Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si se puede repetir. Es decir, las diferentes variaciones que hay de estas letras, pues, por ejemplo, una variación sería que primero llegase el A, luego el B, luego el C, luego el D y luego el E, ¿vale? Otra variación sería pues que primero llegase el B, luego el A, luego el C, luego el D, luego el E, ¿vale? Cualquier manera que se me ocurra de poner estas letras en diferente orden, pues será una variación, ¿vale? Porque sí que importa cuál pongo primero, cuál pongo segunda, cuál pongo tercera, ¿vale? Esa es la primera pregunta, si importa el orden. Como hemos dicho que sí, son variaciones. Si fuera que no, serían combinaciones, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta es si se puede repetir. Es decir, ¿una misma persona puede llegar el primero y a su vez el segundo y a su vez el tercero? No se puede repetir. Es decir, no es lo mismo que otra situación en la que, por ejemplo, extraigo bolas de una bolsa, pero vuelvo a poner la bola dentro de la bolsa para volver a hacer una extracción, ¿vale? En ese caso sí se puede repetir, pero en este caso no, llegará uno y ese no volverá a llegar una vez ha llegado, ¿vale? Entonces son variaciones sin repetición, ¿vale? Esas 2 preguntas, delante de cualquier situación de combinatoria, nos las hemos de plantear siempre, ¿vale? La primera, si importa el orden. La segunda, si se puede repetir o no. En este caso, importa el orden y no se puede repetir. Son variaciones sin repetición. Hay una tercera pregunta que nos podemos hacer además, que es si nosotros tomamos el mismo número de elementos que todos los elementos que participan. En este caso no. En este caso nos importan los 3 primeros, ¿vale? Nos importan las 3 primeras posiciones. Si nos importase, si hubiese 5 premios y nos importase el orden también de los 2 últimos, de cómo llegan los 2 últimos, de cuáles son los que llegan los 2 últimos, entonces sería, cogeríamos 5 elementos tomados de 5 en 5, ¿vale? Nos importaría el orden de los 5 elementos. En ese caso, podrían continuar siendo variaciones sin repetición, de hecho lo son, ¿vale? Pero como hay una fórmula más simplificada para hacer los cálculos, se llaman permutaciones en ese caso, ¿vale? En el caso en el que nos importa el mismo número de elementos que todos los elementos que entran en juego. En este caso no, nos importan los 3 primeros, ¿vale? Y hay 5 elementos, con lo cual no coincide el número de elementos que tomamos en consideración con el número de elementos que participan, ¿vale? Con lo cual lo dejamos en variaciones sin repetición, ¿vale? Vamos a hacer primero un análisis, digamos, como para deducir la fórmula y enseguida nos iremos a la fórmula ya prefabricada, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a poner que vamos a hacerlo con un árbol de representación, ¿vale? Mediante lo que se llama la regla del producto, ¿vale? Es decir, pongamos que el primer participante, ¿qué opciones tenemos? Que llegue primero, ¿vale? O sea, de momento no ha llegado nadie a la meta, ¿vale? Estamos en la meta, ¿qué puede pasar ahí? Pues que el primero llegue el A, que el primero llegue el B, que primero llegue el C,
que primero llegue el D o que primero llegue el E, ¿vale? Pongamos que ha llegado primero el A, ¿vale? ¿Quién puede llegar segundo? El A ya no, pero puede llegar el B, puede llegar el C, puede llegar el D o puede llegar el E, ¿vale? Es decir, cuando miramos quién puede llegar primero, ¿vale? Miramos que hay todas estas posibilidades, ¿vale? 5. Hay 5 participantes, cualquiera de ellos puede llegar primero. Pero una vez ha llegado uno, segundo puede llegar uno de los 4 restantes, ¿vale? Y para cada una de estas opciones, es decir, si tenemos que llegado primero el A y segundo el B, tercero puede llegar el C, puede llegar el D o puede llegar el E, ¿vale? Esto sería para cada uno de ellos, es decir, por ejemplo, en el caso del C puede llegar el B, puede llegar el D o puede llegar el E. En el caso del D puede llegar el B, puede llegar el C o puede llegar el E. Y en el caso del E puede llegar el B, puede llegar el C o puede llegar el D, ¿vale? Es decir, cada uno de estos tendrá 3 posibilidades, ¿vale? Y este árbol lo podríamos ampliar por aquí. Si ha llegado primero el B, en segundo lugar puede llegar uno de los otros 4. Y en tercer lugar, uno de los 3 que queden, ¿vale? Es decir, este árbol que hemos hecho para la A lo podemos reproducir para la B, para la C, para la D y para la E, ¿vale? Con lo cual, al final, ¿cuántas posibilidades distintas hay? Al final las posibilidades distintas son, por ejemplo, aquí hay una posibilidad A, B, C. Otra sería A, B, D. Otra sería A, B, E. Si tiramos por aquí sería A, E, B, A, E, C o A, E, D. Y así con cada una de las ramas de este árbol, ¿vale? Entonces, en realidad tenemos 5 posibilidades para el primero. Esto hemos dicho que son variaciones sin repetición, se representan con la letra V. Vamos a hacer aquí el cálculo directo, ¿vale? Tendríamos 5 posibilidades para el primero. Para cada una de estas posibilidades hay 4 posibilidades para el segundo. Y para cada una de estas 4 posibilidades hay 3 posibilidades para el tercero. Vale, pues haciendo esta multiplicación tendremos qué número de posibilidades hay. 4 por 3 son 12 y por 5 son 60. Pues hay 60 posibilidades de tener 3 ganadores entre esos 5 participantes, ¿vale? Es decir, si hiciésemos este árbol, aquí al final tendríamos 60 ramas finales, 60 ramificaciones finales, ¿vale? Pues esas son las 60 posibilidades, ¿vale? Ahora vamos a ver una fórmula para solucionar esto sin tener que hacer el árbol. Vamos a ver la fórmula de tres maneras posibles, ¿vale? La primera manera, digamos que vamos a hacer una fórmula que no encontraréis en los libros, por decirlo de algún modo, ¿vale? Mira, las variaciones sin repetición se representan con la letra V, ¿vale? Además, se simbolizan con una M aquí abajo, ¿vale? Ese M son el número de elementos, ¿vale? Y con una N aquí arriba. Esta N es cuántos elementos tomamos de esos. En este caso, por ejemplo, estas variaciones que estamos calculando aquí son variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. 5 son los elementos que participan y 3 son los que me importa que lleguen primero, ¿vale? En este caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fijaros que aquí, el primer número que hemos puesto, aquí hemos multiplicado 5 por 4 por 3. Como me importaban 3 participantes, cuando yo estaba haciendo el árbol, hacía una primera ramificación que era para ver cuál podía llegar primero, una segunda ramificación que era para ver cuál podía llegar segundo, y una tercera ramificación que era para ver cuál podía llegar tercero, ¿vale? Entonces, tenía 5 ramas la primera, el mismo que este número, 4 ramas la segunda, una menos que el primer número, y 3 ramas la segunda, ¿vale? Si le hubiésemos dado premio a los 4 primeros participantes, de aquí hubiesen salido 2 ramas, ¿vale? Entonces, ¿qué hubiésemos hecho? Hubiésemos hecho 5 por 4 por 3 y por 2, ¿vale? Es decir, siempre vamos quitándole un número, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es multiplicar m por m menos 1 por m menos 2, ¿vale? Y esto lo hacemos así sucesivamente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos números meto aquí? N. Es decir, ¿veis que aquí hay 3 números? Pues porque la n era 3, ¿vale? Pues aquí ponemos el 5, el 4 y el 3, hasta llegar a 3 números. Voy restando una vez hasta llegar a 3 números. Si hubiese dado 4 premios, 4 podiums, pues aquí le hubiese metido 4 números hasta llegar al 2.
siempre restando un número menos, ¿vale? Lo que pasa es que esta fórmula puesta así, con esta llave, poniendo n aquí, no es lo que veréis en los libros normalmente, ¿vale? Pero creo que es la que mejor se entiende, ¿vale? Vamos a ver ahora la fórmula de otra manera. Vale, fijaros que aquí estoy haciendo lo mismo que tenía antes, pongo los puntos suspensivos igual, y esto hasta llegar a m menos n más 1, ¿vale? En este caso, la m era 5, la n era 3, ¿vale? Pues m menos n sería 5 menos 3, que sería 2, más 1, 3, hasta que este número de aquí sea el 3, ¿vale? Es una misma manera de decir esto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí limitamos hasta dónde llegamos y hay que hacer este cálculo, ¿vale? Para mí me es más cómodo, si son pocos números, hacer esto. Hombre, si tienes 100 participantes y vas a dar premio a los 50 primeros, más vale esta fórmula, ¿vale? Harías 100 menos 50 más 1, entonces tú vas tirando hasta que aquí tengas un 51, y ya está. Porque si no tienes que ir contando los 50 aquí, ¿vale? Entonces depende de cómo puede ser más útil esta o esta, pero en la mayoría de problemas yo creo que es más útil esta de aquí, ¿vale? Pero para números más grandes aún hay una tercera fórmula que es también muy práctica. Ahora os la pongo y os explico. Mirad, esta última fórmula sería lo mismo, ¿no? Variaciones en repetición de m elementos tomados de n en n. Y esto es igual. Arriba ponemos m factorial y abajo ponemos m menos n factorial, ¿vale? Os explico aparte qué significa m factorial, ¿vale? ¿Qué significa el factorial de un número? Por ejemplo, 5 factorial. Pues el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Es decir, multiplicamos ese número por todos los números naturales anteriores hasta llegar al 1, ¿vale? Entonces eso es el 5 factorial, ¿vale? El 20 factorial pues sería 20 por 19 por 18 por 17 por 16, pam, 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 hasta llegar al 1, ¿vale? Esto además lo calculan las calculadoras. Tú le pones 5 factorial y te da el resultado directamente, ¿vale? Entonces, para números grandes, esta fórmula es mucho más práctica, porque lo que hace que es... Fijaros, vamos a empezar por el de abajo. Aquí pondríamos 5 menos 3 factorial. 5 menos 3, ¿vale? 5 menos 3 factorial. Que esto sería 2 factorial, ¿vale? Aquí arriba tendríamos 5 factorial, y esto nos daría 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, ¿vale? Daros cuenta que este último trocito de aquí es 2 factorial, porque es 2 por 1. Entonces, cuando llegas a lo que tienes aquí abajo, puedes tachar, digamos, el 2 factorial de aquí con el 2 factorial de aquí. Entonces te queda 5 por 4 por 3, que ya es lo que habíamos hecho originalmente. Y así tenemos los 3 tipos de fórmula. Os dejo una foto final únicamente con las fórmulas.